Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa aquí en la red, en vivo y en directo como siempre. Esta vez conversamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Diputado, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Beatriz. Quiero hacer referencia, diputado, a un artículo que aparece esta misma tarde en el diario La Segunda, que habla de rebeldía en la nueva mayoría a propósito de la ley corta antidelincuencia. Aparece usted poniendo harta distancia en algunos aspectos de cómo vuelve esta ley desde el Senado. ¿La va a votar a favor o en contra? Bueno, son 54 modificaciones. Afortunadamente tenemos la posibilidad de votarlas separadamente y al menos en unos 9 puntos yo tengo observaciones y tengo diferencias bastante importantes, y quiero decirlo con mucha claridad respecto de modificaciones que no fueron promovidas por el gobierno, sino que fueron promovidas por senadores. Yo creo que este proyecto, esta agenda, tiene un tronco que fue lo que originalmente planteó el gobierno, que es muy importante y sobre el cual prácticamente no hay controversia. ¿Cuál es este tronco? Que los delitos que son los de mayor connotación penal, que tienen una penalidad en el Código Penal, que efectivamente esa penalidad se cumpla, es decir, que el marco penal que da el Código se cumpla. Porque ¿qué es lo que ocurría? Que los jueces, al aplicar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, me refiero a las atenuantes, ¿no es cierto?, se generaba una verdadera caída libre. Entonces, delitos que en el Código tenían una pena bastante alta terminaban con penas ridículamente bajas que se cumplían en libertad, y eso generaba una sensación de impunidad. Y por lo tanto, eso es lo que pretendía corregir este proyecto. Además, modificar algunos temas respecto de los requisitos para poder acceder a pena alternativa, etcétera. Pero se le fueron colocando tantos colgajos, 54 reformas solo en el Senado, que terminaron generando, nosotros creemos, desproporciones que es importante corregir en la Cámara. Sí, vamos a ir a ella, pero solo para entender, porque básicamente muchos de los parlamentarios, cuando se les critica un aspecto u otro, me refiero más bien en todo su paso por el Senado, más que en la Cámara, dicen, esto es algo que viene del gobierno, nosotros estamos apoyando lo que dice el gobierno, entonces puede haber algo de confusión. Solo para tener más claro un poquito el proceso. Este proyecto partió en la Cámara de Diputados, que tuvo su tránsito también, Seguridad Ciudadana, la comisión que usted integra, que es de Constitución, en fin, pasa después al Senado, ahí donde hay una serie de modificaciones, por ejemplo, el famoso punto de las filtraciones, que llamó la atención que viniera en este cuerpo legal, que no tenía nada que ver con la Cámara, eso se puso en el Senado, pero usted dice hay mucho más y que ahora vuelve a la Cámara de Diputados. ¿Qué aspecto para usted, qué aspectos son inquietantes para usted? Bueno, lo primero, la modificación del artículo 433 del Código Penal, porque creo que genera una desproporción. Por ejemplo, el robo ¿ya? Con lesiones graves, aquella que puede generar incapacidad laboral por más de 30 días. Roban a alguien en la calle, se cae, se fractura un brazo, tiene una penalidad que va a ir de 10 años y un día, y no va a poder ser menos por estas normas que rigidizan, digamos, la posibilidad de que el juez pueda aplicar una pena en concreto, hasta 20 años de cárcel. La violación parte en 5 años. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué es más grave? ¿Un robo con lesión o una violación? El robo con lesión partiría en el doble de la pena del delito de violación. Entonces a mí me parece que efectivamente hay una desproporción, porque a mi juicio los bienes jurídicos son a lo menos equivalentes, la propiedad y la integridad física versus la indemnidad sexual, ¿no es cierto? Por lo tanto, a mí me parece que aquí se genera un absurdo. Otra cosa que... Perdón, pero ¿cómo pasa eso? ¿Por qué termina? A ver, porque de verdad, yo me imagino que los senadores también tienen ese mismo dato que tiene usted. O es que los desconocen, realmente no se dan cuenta cómo van subiendo penas en una desproporcionalidad respecto a lo que existe. Mira, lo que buscaba este proyecto, originalmente, como lo presentó el gobierno, era más que subir penas, fijar penas, ¿no es cierto? Fijar el marco, que el marco que estuviera en el código se cumpliera por los jueces e impedirle esta caída libre en las condenas. Pero aquí, en la Comisión de Seguridad Ciudadana primero, lo tratamos de corregir en la de Constitución en su momento, y después en el Senado, cayeron en la tentación de subir las penas. ¿Y cuál es el problema? Cuando uno empieza a subir penas de determinados delitos, empieza a generar una desproporción con otros delitos que pueden ser tanto o más graves, ¿no es cierto? Por eso que creo que la discusión respecto a la penalidad no debiera estar en la agenda corta, sino que debiera estar en un proyecto que tiene comprometido el gobierno, que está en la agenda legislativa, que es un nuevo Código Penal. Porque tenemos un Código Penal del siglo XIX que tenemos que actualizar nuestro catálogo de penas, qué duda cabe, pero con una mirada mucho más global, más completa, más integral, ¿no es cierto? Incorporando nuevos tipos penales, actualizando las penas. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos un delito como el de colusión que hoy día no tiene sanción penal. No tiene sanción penal, no tiene pena privativa de libertad, y la pena que se está discutiendo es ridículamente baja. Sin embargo, hay otros delitos que uno dice, claro,
son al menos equivalentes, que tienen sanciones enormes, 10 años y un día de pena efectiva. Entonces, creo que esta agenda corta debería más bien preocuparse de fijar estos marcos, de evitar esta caída libre y no empezar a innovar porque se generan estas desproporciones. ¿Cómo yo explico que una pena por un delito de violación parta en la mitad que un delito de robo con lesiones graves? No estamos hablando de graves, gravísimas, ni yo entiendo el robo con homicidio, o robo con violación, o robo con mutilación. No, no estamos hablando de ese tipo de lesiones, estamos hablando de lesiones que generen incapacidad laboral por 30 o más días, que puede ser una fractura nasal, ¿no es cierto?, una fractura, un brazo, que es grave, pero para ser mucho más grave que la violación me parece una desproporción. Para ir siguiendo, entonces, ¿eso usted lo vota en contra? Eso yo lo voto en contra, votaría en contra también el tema de las normas antifiltraciones, porque es cierto que sacaron a los medios de comunicación. Pero mire, se genera un absurdo. Una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar, que hace una denuncia, que hay cierto antecedente, cómo ocurrió la violencia, que está en la carpeta investigativa, ¿no es cierto? Ella es interviniente, por lo tanto, en cuanto víctima tiene esta obligación de acuerdo a esta norma de secreto con sanciones importantes. Si lo divulga, por ejemplo, en su entorno, para poder dar a conocer lo que le está ocurriendo, porque se puede sentir amenazada, etcétera, resulta que esa mujer víctima arriesga una pena mayor que el agresor de violencia intrafamiliar. Eso es absurdo. Eso tenemos que corregirlo. Y por eso que esto no fue una norma tampoco que pidió el gobierno ni que impulsó, tuvo que patrocinarla porque el Ministerio Público en su momento la promovió y el Senado le pidió al gobierno que la patrocinara. Y ojo, era mucho más amplia en un principio. Era más amplia todavía, pero sigue teniendo un conjunto de dificultades. Ay, pero, diputado, insisto con la misma pregunta. ¿Cómo es que el Senado termina legislando ese tipo de cosas? Bueno, yo no le podría dar la respuesta, pero aquí hay mucho populismo penal. Bueno, eso quería saber. ¿Es populismo penal? Mucho populismo penal, porque creemos que dando este tipo de señales, ¿no es cierto?, en definitiva, vamos a resolver los problemas de la delincuencia. Yo creo que efectivamente esto requiere un conjunto de esfuerzos. Creo que la agenda corta, tal como estaba concebida en un inicio, era un esfuerzo importante para poder aplicar pena efectiva. Pero si no hacemos más en materia de prevención social del delito, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los niños desertores escolares, con los niños abandonados, con los niños que son muchas veces maltratados, ¿no es cierto?, en sus hogares? Esos niños que a veces terminan básicamente en las calles si no tenemos un buen sistema de protección, que hoy día usted sabe lo que es el Sename, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo que estamos discutiendo esta necesaria modificación del Sename, terminan siendo menores infractores de ley y empiezan cada vez más temprano la carrera delictual. Entonces, si no nos preocupamos de la protección de estos niños primero, no nos quejemos de que después terminan delinquiendo. ¿Qué ocurre con el tema de la reinserción social, con el tema del acompañamiento postpenitenciario? Son temas fundamentales. Me quedó dando vuelta algo de lo que presentamos en un principio de la entrevista. Yo le decía que lo tildaban como de los rebeldes de la nueva mayoría. ¿Cuánta responsabilidad tiene además el gobierno en esto? Porque el ministro del Interior lo hizo en la sala, sigue defendiendo el cuerpo tal como llega del Senado. O sea, yo he conversado, hoy día conversamos con la ministra de Justicia, ella nos dio la opinión del ministro del Interior, y ellos han dicho, hay varias normas que no promovió el gobierno y que pero igual, de alguna manera... Perdón por decirlo así, pero igual se las tragan. No, algunas sí, por ejemplo, ¿cuál el gobierno cree que es importante, que ha dado mucha polémica para mí, a mi juicio no es lo más relevante, pero que ha generado mucha polémica, pero que el gobierno cree que es una herramienta útil, otros dudan de esa eficacia, que no fue una iniciativa del gobierno, pero que el gobierno ha respaldado, que es el control de identidad preventivo. ¿Perdón, usted lo va a votar a favor? Yo lo voy a votar a favor por dos razones. Uno, por coherencia, porque lo voté a favor en la Cámara después de los cambios que le hicimos en la Comisión de Constitución, y esa fue una de las pocas normas que yo tengo que reconocer también que se mejoraron en el Senado. Se corrigieron algunos errores, como por ejemplo que estaba muy abierto desde el punto de vista de los lugares y se restringió solo a los espacios públicos, aquellos recintos privados de libre acceso público. Se eliminó la posibilidad de hacer un control de identidad a los menores de 14 años. A mi juicio hay un buen modelo de accountability, de control social, se tiene que identificar el carabinero, no puede haber ningún tipo de sesgo, ni por sexo, ni por condición social, ni por raza, etcétera. Además se incorporó algo que se nos comprometió en la Cámara, que es la posibilidad de que se haga el control mediante medios tecnológicos, es decir, no solo la cédula de identidad, el pasaporte, licencia de conducir, sino que también llamando por teléfono, por el CENCO, creo que se llama, la central de carabineros, se llama por teléfono y la persona da el RUT, al carabinero le llega a su teléfono una fotografía con el ciudadano, si es que corresponde su identidad, no hay ningún problema, para que no tenga que ir a la comisaría, ¿no es cierto? Y esto permitiría, según Carabineros, y si fuera así sería interesante, que hoy día hay 60.000 personas, 60.000, Beatriz,
que tienen orden de aprehensión pendiente y que están circulando libremente por las calles. Entonces, si usted me pregunta... Ahora, perdón, igual tienen orden de aprehensión, yo entiendo que se busque a las personas que pueden ser peligrosas para la sociedad y es bueno que estén frente a un juez o investigado por la Fiscalía, pero también hay mucha gente que no ha pagado un parte porque no lo vio, nunca le llegó la citación a la casa y tiene orden de detención por ese tipo de cosas. O sea, de esos 60.000, que parece una cifra muy abultada, si empezamos a limpiar delincuentes efectivamente que quebrantaron condena, que salieron un fin de semana y nunca volvieron, en fin, ¿qué número será? Hay de todo, pero también hay de eso, ¿ah? Y lo importante es que nosotros realmente podamos terminar con la impunidad de esas personas. Y creo que si le generamos herramientas, aquí no hay detención, no da lugar a la detención. Es decir, detención por sospecha, esto no da lugar a la detención. Si no anda con la cédula, sí se va detenido. No, pues si no anda con la cédula, se incorpora que se puede llamar por teléfono, se va a instalar. Ya hay más de 2.000 dispositivos y se van a adquirir más para poder hacer control biométrico. O sea, yo ando con mi dedo y con mi huella dactilar, efectivamente en el móvil me puedo identificar. O si no, la llamada telefónica, es decir, va a ser excepcionalísimo, ¿no es cierto? Tendría que ser alguien que no aparezca en ningún registro, que nunca haya sacado cédula de identidad, que no esté en ninguna parte, ¿ya? El que en definitiva sea imposible identificar in situ, en el lugar. Además se eliminó, eso lo eliminamos nosotros en la Comisión de Constitución, la posibilidad de que te hagan registro de vestimenta, registro de vehículo, porque mira, yo no tengo ningún problema de poder mostrar mi cédula de identidad que me controle, no tengo ningún problema. Además que no hay ningún seco, se va a tener que publicar las estadísticas de quiénes se les hace, etcétera, para no... Esperemos que no haya seco, porque ese es uno de los grandes temas. Se incorpora, pero tenemos la posibilidad, la ley antidiscriminación hoy día está vigente, ¿no es cierto? Se tiene que entregar las estadísticas de todas las personas que son objeto de este control de identidad, justamente para que el Ministerio del Interior, el Parlamento, la ciudadanía pueda hacer control social de que efectivamente esto no ocurra, más allá de las herramientas que tiene la persona que se siente discriminada de poder efectivamente reclamar. Entonces, creo que hoy día existe en el Código Procesal Penal, en el artículo 85, la posibilidad de hacer control de identidad con indicios, simples indicios. Y ese control de identidad, el artículo 85, te permite revisar la mochila, ¿no es cierto?, revisar las ropas, el vehículo. Hoy día existe con simples indicios. Entonces, esto es mucho más restrictivo. A mi juicio, este no es el mayor problema que tiene. Yo creo que es una herramienta que yo creo que dudo de su utilidad, pero que puede servirle a Carabineros, y si es que se la otorgamos, tenemos que exigirle también mayor eficacia, pero los problemas que tienen otras normas, otros colgajos que se le incorporaron, la posibilidad de realizar juicio en ausencia. ¿Eso también salió del Senado? Eso salió del Senado, se incorporó en el Senado. Imagínese usted, eso vulnera el derecho a la defensa. Chile tiene tratados internacionales suscritos y ratificados. El defensor no va a poder preguntarle, cuando no conoce cómo ocurrieron los hechos, no conoce la causa, no va a poder preguntarle al imputado para poder contrainterrogar a los testigos. O sea, realmente es una situación bastante compleja. Un corte y quiero dejarle planteada una pregunta. Entonces, todos estos aspectos usted los va a votar en contra. Estos aspectos, y no sé si se ha hecho el cálculo ya, con la mirada distinta del Partido Socialista, del Partido Comunista, dentro de la nueva mayoría de muchos del PPD, de algunos de la democracia cristiana, ¿pone en riesgo finalmente estos aspectos del proyecto que el ministro del Interior quería defender? No me conteste ahora, es que tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando con el diputado Fuad Chahín. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el diputado de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Diputado, le preguntaba antes de ir al corte, con todos estos aspectos, porque se vota por separado, con todos estos aspectos que usted dice, hay un grupo ya importante dentro de la nueva mayoría, los rebeldes, decía hoy día la segunda, que van a votar en contra. ¿Qué va a pasar con esos aspectos del proyecto? ¿Se caen? O sea, van a comisión mixta, pero ¿se caen en la Cámara? Mira, lo importante es que lo medular de la agenda corta antidelincuencia, lo que impulsó el gobierno, no se va a caer, porque creo que no hay ninguna discrepancia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Creo que de todos los sectores políticos creemos que es fundamental esto de poder fijar un marco de la pena para tener penas reales y no penas ridículamente bajas, ¿no es cierto? Fortalecer ciertas facultades de la policía, poder regular bien. Lesiones de carabineros, que puede acusar a alguien carabineros de lesiones sin que quede una huella visible. Bueno, eso no era parte del proyecto original tampoco. ¿Usted lo apoya? Yo no estoy de acuerdo, porque eso se puede generar para muchos. ¿Cuál es el maltrato sin lesiones? O sea, una cosa bastante indefinida, ¿no es cierto? Es casi un tipo penal en blanco, o sea, no hay ningún tipo de huella, ¿ya? Y eso genera un estatuto jurídico. Ya hemos privilegiado y en buena hora, ¿no es cierto?, le hemos dado una protección especial a carabineros, a los policías de investigaciones y a gendarmería respecto de diversos tipos penales contra la integridad física, contra la vida de estos funcionarios, también normas procesales que los protegen más adecuadamente. Lo hemos hecho en buena hora, yo he promovido varias de esas normas,
pero llegar al límite de que se cree un tipo penal, que son las lesiones sin lesiones, ¿no es cierto? El maltrato sin huella, sin ningún tipo de huella aparente, la verdad es que me parece que llegar a un extremo innecesario, que más bien lo que hace justamente es perjudicar este proyecto que en lo medular, en lo importante, es un buen proyecto. Y lo que impulsó el gobierno desde el principio es un buen proyecto. Lamentablemente, muchos de estos colgajos, de estas cosas adicionales, donde hay mucho populismo penal, ¿no es cierto?, que se fueron incorporando algunos en la Cámara, otros en el Senado, creo que de alguna manera hay que corregir. Y yo, por lo menos, creo que hay que enviar a la comisión mixta unos 7, 8 temas, ¿no es cierto?, quizás 9, de 54 reformas que hizo el Senado. O sea, tampoco es que se vaya todo, pero por lo menos 9, creo que debieran irse a comisión mixta para poder, en algunos casos, a nuestro juicio, derechamente eliminarlo y en otros mejorarlo, porque efectivamente están bien intencionadas esas normas, pero están muy mal logradas. Ahora, yo quiero insistir en algo. Esto lo aprobó el Senado, pese a que lo voy a decir así, se cocinó en la Comisión de Constitución del Senado, porque ellos fueron los que vieron norma por norma, las defendieron, en fin. Esto después los senadores lo votaron a favor y con bastantes mayorías. Y ahora en la Cámara se han conocido todos estos aspectos que son que efectivamente uno los hace mirar con distancia por lo que pueden significar. Diputado, quiero cambiarlo de tema. Brevemente, usted es un parlamentario de la región de la Araucanía y que ha estado hoy día en el foco noticioso por la quema de iglesias. Algunas no en su zona, algunas en la región del Biobío, otras en la Araucanía. ¿Cómo toma esto? ¿Qué significa esta quema? Creo que van 6 iglesias hasta el momento, algunas católicas y otras evangélicas. 7 iglesias. 7. La verdad es que nos parece a nosotros inaceptable. Esto no había pasado nunca, ¿o sí? No había pasado, y la verdad es que a mí me preocupa cómo de alguna manera se han ido extendiendo los objetivos de estos hechos de violencia, porque en un principio eran las empresas forestales, ¿no es cierto?, los camiones forestales fundamentalmente. Así partió el año 97 el Lumaco, que fue el primer acto de esta naturaleza. Luego, ¿no es cierto?, fueron a los fondos más importantes, a las cosechas, a los galpones. Luego se empezaron a quemar viviendas, ¿no es cierto?, no solo de la maquinaria, galpones, después ya viviendas. Ahora hemos visto, ¿no es cierto?, cómo en el verano se quemaron unas cabañas en Liganray y ahora las iglesias. Creo que esto efectivamente nos tiene que no solo llamar a preocuparnos, sino que efectivamente actuar. Y aquí es donde nosotros... Pero, ¿qué lectura usted hace? Que se ha ido incrementando la violencia, que hoy día tiene otros objetivos, que van cambiando a lo mejor los grupos que desatan esta violencia. Yo quiero señalar primero que no podemos seguir sosteniendo que estos son hechos aislados, ¿no es cierto?, excepcionales, muy focalizados. Eso? Bueno, muchas veces las autoridades todavía siguen sosteniendo eso, o que esto es delincuencia común. La verdad es que aquí hay de todo, hay una mezcla, hay algunos casos de delincuencia común, han habido algunos casos también de autotentados que se han acreditado de esa naturaleza, pero aquí también hay un conjunto de personas o grupos que están de alguna manera promoviendo un acto de violencia de manera organizada, con objetivos organizados, y se han puesto como uno de los objetivos en el último tiempo, ¿no es cierto?, los templos evangélicos y las iglesias católicas, fundamentalmente a partir del desalojo, ¿no es cierto?, del seminario, y por lo tanto creo que eso da cuenta que aquí hay una organización detrás con un objetivo absolutamente claro. Perdón, ¿sus juicios son delitos terroristas? O sea, porque esa es una discusión que se ha instalado respecto a la zona. Pero mire, eso no es lo más importante. No es lo más importante, primero, porque hay de todo tipo de delitos. Si usted me pregunta a mí, el atentado contra la familia Lutzinger Mackay tiene efectivamente unas características que uno podría definir como de terrorista. Pero hay otros actos que no tienen efectivamente esa connotación y por lo tanto... Se lo pregunto por lo que significa aplicar antiterrorista. Que lo que yo creo que la ley antiterrorista hoy día no es ninguna solución y no ha sido ninguna solución. En el pasado estamos llenos de querellas con leyes antiterroristas que no han tenido ni un resultado. Muy por el contrario, se aumentan los estándares de prueba, ¿no es cierto? Muchas veces cuando el procedimiento se lleva adelante sobre la base de la ley antiterrorista, pero que después la conducta no es declarada como tal por los jueces, entonces se pide la nulidad de todo el juicio. O sea, es más bien parte del problema. Hay que modernizar esta ley antiterrorista así como está. No sirve, no es ni eficaz, ¿no es cierto?, ni tampoco cumple con los estándares democráticos. Nuestro país lo necesita, no para la Araucanía, para todo el país. Todo país necesita una buena legislación antiterrorista. Pero creo que reducir el debate de la Araucanía, esto me parece a mí que no tiene mayor sentido. Aquí tenemos que mejorar la eficacia de nuestras policías, tenemos que mejorar la inteligencia.
era tan obvio, porque se señaló así después del desalojo del seminario, ¿no es cierto?, que uno de los objetivos eran hacer las iglesias. Sin embargo, no se tomaron medidas que fueran efectivas para tratar de prevenir eso, después de la detención. Usted menciona algo que es bien vital, porque usted dice mejorar la eficacia de las policías, porque de presencia policial, pucha, que hay presencia policial en la zona. Sí, pero es que depende qué tipo de presencia policial, qué calidad de investigación, qué capacidad de anticipación, ¿no es cierto? Mire, ¿no hay nada de eso? Para poner, pero muy poco eficiente. Un ejemplo más dramático, después de la detención de los 11 comuneros de Padre Las Casas, ¿no es cierto?, en el sector de Tres Cerros, Camino a Niágara, etcétera, era tan evidente que en ese sector iba a haber algún tipo de reacción. Sin embargo, ¿no es cierto?, habían camiones de vialidad, maquinaria pesada de vialidad, y que podía ser un objeto en esos mismos caminos, y resulta que no tuvieron protección policial. Al día siguiente los quemaron. Una iglesia también la quemaron en el sector, y era tan obvio que en esos sectores, ¿no es cierto?, podía perpetrarse un acto de esta naturaleza. Entonces uno dice, aquí hay dificultades de esa naturaleza, pero también los políticos, a nuestro juicio, y me incluyo porque el sentido de autocrítica, ¿no es cierto?, no hemos sido capaces de resolver los problemas políticos. La CONADI es más bien parte del problema que de la solución. Lo hemos visto en la comisión investigadora que tenemos en la Cámara de Diputados. No hemos sido capaces de avanzar en reconocimiento, en participación, en poder político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hacemos es subirle más presión a la olla. Y eso es caldo de cultivo, efectivamente, para grupos ideologizados que promueven la violencia y que, a nuestro juicio, de manera equivocada, ¿no es cierto?, utilizan una causa legítima que además no hemos sido capaces de abordar desde sus distintas dimensiones para poder actuar de manera violenta, que yo no la justifico. Lo que se hace hoy día no sirve, entonces, yo sé que lo estoy planteando bien en blanco y negro, pero de la forma en que está actuando Carabineros, de la forma en que se instala en la zona, ¿sirve o no sirve? Es que usted ha dicho un asunto que es bien central y que tiene que ver con la fórmula que se ocupa y de no efectivamente darle más gas a la llama. O sea, yo creo que también hay que reconocer que han existido cambios. O sea, estos allanamientos masivos en la noche, ¿no es cierto?, al barrer que se hacían antes, ya son bastante menos habituales, y eso generaba un conjunto de problemas. Había muchos menores lesionados, se generaba mucho resentimiento, ¿no es cierto?, y una especie de castigo colectivo a las comunidades, que lo único que se generaban era más rabia, ¿no es cierto?, y la rabia, ¿no es cierto?, genera violencia. Entonces creo que eso se ha ido modificando, pero todavía no tenemos los estándares investigativos e inteligencia como para poder identificar a los responsables, para poder tener medios de prueba suficientes para hacer convicciones en los tribunales y para obtener condena. Esto desde el punto de vista de los síntomas, de los efectos, que es la violencia, que tenemos que perseguirla porque no se puede tolerar, y quienes atentan contra las iglesias, la propiedad privada, etcétera, hoy día están atentando contra la Araucanía en su conjunto, porque ahí no gana nadie, todos pierden en la región. Pero además de los síntomas, tenemos que preocuparnos de las causas. Y claro, diputado, perdón que lo meta en ese tema, pero lo he visto muy presente a propósito de que en un diario aparecieron unas comunicaciones que había recibido. ¿Usted lamentó que Francisco Huenchumilla dejara de ser intendente de la Araucanía? Mira, yo creo que Francisco hizo un gran aporte desde el punto de vista del diagnóstico, hizo un gran aporte desde el punto de vista de posicionar esto como un tema político. Creo que, y se lo he dicho a él, creo que se demoró mucho en salir con una propuesta, ¿no es cierto? Y a lo mejor, con todo el respaldo que tenía Francisco, todos los sectores, cuando se instaló como intendente del gobierno central, de los parlamentarios, de los alcaldes, de los cores, del mundo privado, de las comunidades, de las iglesias, todo el mundo tenía mucha confianza efectivamente en el liderazgo, en el peso político de Francisco. A lo mejor dejó pasar mucho tiempo como para haber realmente liderado este tema, convocando a muchos. Y yo creo que faltó más espíritu colectivo, faltó más capacidad de construir encuentros. Y creo que en algún momento, en el fondo, él era de frases muy fuertes, ¿no es cierto?, de marcar los puntos, pero faltó capacidad de conducir desde la región, porque en Santiago no nos van a resolver los problemas. Yo ya lo tengo súper claro, porque de la Araucanía se preocupan cuando aparecen un titular, etcétera. Y yo quiero reconocer, eso sí, que el ministro Burgos ha sido una persona súper presente allá, probablemente con menos cobertura comunicacional, pero ha ido mucho a la región y ha estado muy preocupado de enfrentar este tema. Pero en los temas de fondo, al menos, ya creo que, bueno, ahora tenemos un par de proyectos del Parlamento, Ministerio de Pueblo Indígena, Consejo de Pueblo, pero ante mucho tiempo, y ahora mismo no es prioridad para el país, no es prioridad, salvo, ¿no es cierto?, las noticias rojas, pero no es las noticias policiales, pero no es prioridad. Gracias. Entonces, yo creo que Huenchumilla pudo haber hecho más, pero hizo un aporte muy importante, muy interesante, que hay que reconocer, valorar
y yo diría aprovechar, no hay que desperdiciarlo dejándolo en un cajón. Diputado Fachain, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, que esté muy bien. Que vaya bien. Cuídese. Vamos nosotros a un resumen de noticias.